Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Bien, en el video de hoy vamos a tratar de combinar tres técnicas. Son la revolución solar, los tránsitos y en este caso la dirección simbólica de arco solar. Aunque la idea es poder vincular estas tres técnicas, por ejemplo, cuando queremos hacer algún tipo de análisis, ¿no? Pero puede usarse otro tipo de progresiones, como puede ser el Atacir 360 o una dirección primaria, o hasta la progresión secundaria con sus limitaciones. La idea es que a través de un ejemplo podamos ver la diferencia de estas técnicas que son complementarias y en la combinación de estas técnicas, factores de interpretación, podemos verificar, profundizar y darle más fuerza a una interpretación. En este caso lo vamos a hacer a través de un hecho histórico, como es cuando Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos. Un hecho muy significativo y que tiene que reflejarse obviamente en la carta. Vamos a ver cómo se refleja en estas tres técnicas, qué poder tiene cada uno y cómo podemos basar esa decisión. Antes, quiero invitarlos, como saben, muchos de los que han participado, cada 15 días, o sea, domingo por medio, hacemos una actividad abierta para todo el que quiera participar, conocida como tertulias astrológicas, donde podemos ver ejemplos de cartas de los participantes, principalmente enfocado a la parte divulgativa, ¿no? Divulgativa. No hacer una consulta al aire porque las consultas son muy privadas y los temas son delicados a veces, pero el que quiera participar, quiera exponer su carta y sacar alguna duda, puede hacerlo. No ponemos más de 3 o 4 cartas y el que quiera participar puede inscribirse o enviarme un correo electrónico a fernando.roverano@gmail.com. Ahí está en la imagen, igual está en la próxima imagen que les voy a poner en un cintillo. Si quieren participar a través de su carta, me tienen que enviar los datos. Y esto sale en directo a través de YouTube mañana no, domingo 30 a las 3 de la tarde, hora de Uruguay. Preguntaron qué hora sería de España. España sería a las 8 de la noche hasta ese domingo, porque creo que ya el lunes utilizan el horario de verano, sería una hora antes, ¿no? Pero bueno, en cada país calculan su hora. Para Colombia son 2 horas antes, creo. Para Venezuela una hora antes. Creo que para Perú 2 horas antes. Así sucesivamente, ¿no? Los que quieran participar de forma seria y con una intención de divulgar este conocimiento están invitados. Por otro lado, como les vengo anunciando, todos mis cursos son un programa de formación completa que dura aproximadamente 2 años, pero a raíz de peticiones voy a abrir un curso de astrología horaria, una herramienta muy buena, muy poderosa para la interpretación, una de las primeras técnicas desarrolladas en el mundo astrológico de la antigüedad y que son muy válidas hoy. Y todavía no tenemos una fecha exacta, pero en función de la cantidad de participantes que se inscriban, pondremos esta fecha. La fecha no está definida porque ahora viene diciembre y a veces eso frena un poco a los participantes. Nosotros en diciembre seguimos las clases iguales, no tomamos vacaciones a través de este mecanismo de la web, ¿no? Muy bien, dicho esto, nuevamente aquí tenemos el correo electrónico. Si quieres recibir la información del curso de astrología horaria, sus costos, cómo es el funcionamiento, la duración, me escribes a mi correo electrónico, así como también el pensum de nuestra institución, que los que ya tienen conocimiento astrológico pueden sumarse a uno
de nuestros varios grupos están cursando la formación y sumarte a uno de estos grupos. Muy bien. Vamos entonces a hacer este análisis. Ver aquí. Aquí tenemos la carta natal. Vamos a de Kennedy, ¿no? Como vemos, nació el 29 del 5 del 17, Brooklyn, a las 3 de la tarde. Ahora que está bastante bien en lo que vamos a comprobar ahora, de los acontecimientos, ¿no? Como sabemos, es un histórico mundial prácticamente todo lo que se vivió en esa época en Estados Unidos, desde su ascensión, sus políticas y luego su... Pero vamos a ver cómo nosotros podemos corroborar una fecha, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos astrología debemos estudiar hechos del pasado que nos dan referencias para luego sacar interpretaciones de futuro, aunque es delicado hacer recetas astrológicas, ¿no? Muy bien, lo primero que vamos a ver es una revolución solar. La revolución solar, hablar de cada factor, aquí vemos que claramente está para el 21 de enero del 61, que es cuando él asume la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la revolución solar es una herramienta muy buena, una herramienta, digamos, muy poderosa, muy involucrada desde la tradición, pero hay que darle su justo uso, no se puede sobredimensionar. A través de la revolución solar hay cosas que no se pueden ver. No podemos sacar conclusiones de hechos radicales importantes en la vida de un individuo solo por la revolución solar. Debe ser combinada con otras técnicas que son mucho más poderosas y que, utilizadas solas, como son las progresiones, sí nos muestran hechos importantes en la vida. Podemos decir que la revolución solar es, ¿no? Para los que no saben, cuando el Sol, por ejemplo, aquí tenemos que Kennedy tiene el Sol a 7 grados 50 de Géminis en la revolución solar. Así que en su carta natal, que la volvemos a poner, tiene que tener el Sol a 7 grados 50 de Géminis. ¿Cuándo se cumple una revolución solar? ¿O realmente cumplimos años? No cumplimos años en un día. Cumplimos años cuando el Sol da toda la vuelta, por eso se llama revolución solar, y vuelve a pasar por los 7 grados 50 de Géminis. Y eso genera que cada año hay una nueva inyección de energía, un nuevo proceso de vida y se cumple un ciclo. Podemos hacer revoluciones de todos los planetas. Hay revolución lunar, revolución de Mercurio, pero la que se usa principalmente es la revolución solar y la de la luna a veces puede utilizar. Aquí vemos entonces que si vamos a la revolución solar del año 60, porque cuando asume la presidencia estaba viviendo la revolución solar del año 60, él cumplió el 29 del 5 del 60 y asume el 21 del 1 del 61. Así que está viviendo la revolución solar del 60. ¿Cómo pudiéramos decir aquí a través de esta revolución solar que él llega a la presidencia de la República? Primero, viendo la revolución solar sola, obviamente es muy difícil. Y aquí les recalco que no se puede ver la revolución solar sola. La revolución solar debe ser combinada con otras técnicas, indispensablemente con una progresión. Y también complementada por los tránsitos. También dándole, ahora vamos a ver los tránsitos, la utilidad adecuada de los tránsitos o la interpretación en su justa dimensión de los tránsitos. A ver, cumple con el Sol, ¿sí? Nocturno. Sabemos que la proyección, el liderazgo se ve en esta parte de la carta, especialmente cuando se activan factores de la casa 10. Cumple en la casa 3, ¿no? Cumple en la casa 3. Los planetas significativos del liderazgo, como son, en este caso, Júpiter, se encuentra en caída, porque él se exalta en Cáncer y está en caída. Y además está en conjunción con la cúspide de la casa 11, no está en conjunción con medio cielo, ¿no? No es un factor que radicalmente nos muestre que ese año va a alcanzar un profundo liderazgo. Su ascendente es Piscis, ¿no? Su ascendente es Piscis, signo mutable de agua.
Si vamos a tomar a Júpiter como regente de la tradición, también, como vimos, se encuentra en caída. Y si vamos a tomar a Neptuno, ¿verdad? Si vamos a tomar a Neptuno, pudiera ser aquí un factor que nos muestra alguna condición porque se encuentra en la parte diurna, le hace trino al ascendente, pero está en la casa 8, que es la casa un poco que nos muestra una zona de crisis, pero no radicalmente de liderazgo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de una revolución solar cuando vemos la parte estática de la revolución solar? Nos muestra un poco el proceso del año, pero del individuo particular. Nosotros podemos ir viendo las fechas del año, la tendencia del año. Por ejemplo, aquí podemos decir que este año puede ser un año donde se proyecte mucho la comunicación, ¿verdad? La necesidad de expresar ese mundo comunicativo y las relaciones con el entorno. Seguramente eso se dio en ese año donde asume la presidencia. También muchas movilizaciones, ¿no? La casa 3, claramente. Muy vinculado a un entorno cercano. Obviamente, eso seguramente debe haber pasado, ¿no? Debe haber pasado. Ahora, no me voy a extender, sino que voy a dar ejemplos para que sirva como semilla de investigación para los que miran este video. Ahora, nosotros siempre que vemos una revolución solar tenemos que combinarla con la carta natal. Es decir, hay varias técnicas, yo he hecho algunos videos ya, pero una de las técnicas es superponer las casas. Fundamentalmente, si quiero ver la posición de ascenso de liderazgo, como es este caso, dónde cae el ascendente en su carta natal y dónde cae el medio cielo en su carta natal, como primer factor, ¿no? Hay varias cosas que hay que ver, pero voy a poner unos ejemplos. Este es el ascendente de la revolución solar, 2 grados de Piscis. Si vamos a la carta natal, vamos a ver esos 2 grados de Piscis. ¿Dónde cae? Esos 2 grados de Piscis caen en la casa 5. No podemos decir que el ascendente cayendo en la casa 5 puede dar una posición de liderazgo. Por ejemplo, eso puede activar hijos, puede activar relaciones, puede activar sus placeres desde el punto de lo banal, del punto banal, digamos así. No nos da una seña de que impulsa. Ya vamos a ver qué indicio nos muestra eso, ¿no? Si, si vamos a analizar ese ascendente Piscis que cae en una casa, también tenemos que ver si activa algún aspecto. Y aquí hay un indicio, pero con eso no puede tomarse una decisión definitiva que una persona va a ser presidente de la República. Un indicio es que su ascendente de la revolución solar, que está a 2 grados de Piscis, vamos a ponerlo por aquí aproximadamente, le hace trino al Plutón natal. Y el Plutón natal es regente de su ascendente. Eso mueve Plutón, que es una energía de poder y de ascenso, ¿no? Importantísima, conectado en la casa 9, unos ideales, los ideales superiores, también, a ver, una gran proyección internacional, porque Plutón está en la casa 9, ¿no? Eso se activa. Ese es un factor. El ascendente, voy a volver a poner, para los que, para que sigamos la línea de la interpretación, los 2 grados de Piscis de la revolución solar que él estaba viviendo cuando llega a ser presidente, en conexión con su carta natal, los 2 grados Piscis le hace trino Plutón. Ese es un indicio, pero yo no le voy a decir a todas las personas el ascendente haciéndole trino a Plutón, ¿no? Corregente de su ascendente va a ser presidente de la República. Tiene que haber otros factores. Y además, que cada persona lo vive a nivel de su, pudiéramos decirlo, un ascenso, pero no presidente de la República, porque no hay receta. No hay receta. Si volvemos a la revolución solar, tendríamos que buscar algunos otros factores de la revolución solar que nos indiquen. Por ejemplo, ¿quién es el regente del medio cielo? El regente del medio cielo es Júpiter. Ya vimos que estaba en caída. Esto puede ser un año de problemas en ese liderazgo. Pero está trino a Plutón y ese Plutón, ¿sí? Ese Plutón como regente de Escorpio está en la casa 8 y es regente de la 9. ¿Se acuerdan cuando el ascendente activaba Plutón que se encontraba en la casa 9? Esas relaciones, ¿no?
ejemplo, que hay un cierto ascenso en que está impulsado por sus ideales, ¿no? Plutón siempre es un planeta que muestra una transformación y un ascenso importante. Pero no basta para indicarnos en la revolución solar que esa condición va a llevarse adelante, de que alcance la presidencia de la República, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el medio cielo? Ya vimos que su regente es Júpiter, que se encuentra en caída, ¿no? Se encuentra en caída. Ese medio cielo, ¿dónde cae en la carta natal? Ese medio cielo, que dijimos que era 15 grados de Sagitario, en la carta natal, cae en la cúspide de la 3. Y ese regente del medio cielo de la revolución solar le hace oposición al Venus natal, que es regente de la casa de la muerte, de las transformaciones. Obviamente ese no fue el año de la muerte, así que eso no causaría una muerte. Ni tampoco un ascenso y un liderazgo, con una oposición a Venus que no le da la suficiente fuerza. La oposición no es la que causa que no alcance esa posición, sino tal vez el planeta Venus, que no tiene la suficiente fuerza y sobre todo viniendo desde la 8. Entonces, el ascendente en su carta natal nos marca de la revolución solar, activando su carta natal, nos marca otra vez una fuerte conexión con el entorno, con sus ideas, con su comunicación. Y la oposición a Venus nos marca un poco los inconvenientes que se puede vivir dentro de ese año, porque la revolución solar solo activará ese año. Estamos viendo que el medio cielo de la revolución solar cae aquí a 15 grados Sagitario, activando su casa 3, haciéndole oposición al Venus natal, que es regente de la 8 y es regente de su ascendente. Que el medio cielo le haga oposición a Venus, regente de su ascendente, puede proyectar su personalidad, su ascendente natal, medio cielo de la revolución solar. Pero no son factores donde nos muestren claramente que una persona puede tener un ascenso repentino. Vuelvo a repetir, leyendo la revolución solar combinada con su carta natal. Hay muchas otras cosas que ver, pero solo he visto los dos factores fundamentales que en una carta natal o en una revolución solar pueden marcar un ascenso vertiginoso o un aspecto muy importante de logro en la vida, como son que hay que ver, que son el ascendente y el medio cielo. También sus regentes y ellos, ¿no? Pero para no hacer el video largo, simplemente quiero dar estos puntos de interpretación. Vamos a ver qué pasa con los tránsitos. Porque en esa revolución solar yo no puedo quedarme solo con ella. Tengo que ver también los tránsitos. Y para ver los tránsitos, nosotros tenemos que tener en cuenta, nuevamente para el 21 del 1 del 61, que es cuando asume, tenemos que tomar en cuenta el poder de los tránsitos, ¿no? Aquí inmediatamente vemos los tránsitos. A ver, los tránsitos encuentran su poder en la velocidad de los planetas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en los tránsitos no puedo ver algo significativo con la Luna, porque la Luna cada mes da la vuelta a toda la carta, ¿no? En este caso, la Luna dice que estaba a 8 grados de Aries, ¿no? 8 grados de Aries, casi 9 grados de Aries. Como no tenemos la hora, pudiéramos decir que también pudiera haber estado en los últimos grados de Piscis, ¿no? O sea, no tenemos la hora de la asunción. Generalmente son las 12 del mediodía, ¿no? Y estos tránsitos están hechos como para las 3 de la tarde, ¿no? La luna se mueve aproximadamente 1 grado cada 2 horas, ¿no? Pero vamos a suponer que tomáramos que la luna estuviera haciendo si estuviera un poco antes, un trino a estos planetas del medio cielo. No se puede tomar en cuenta la luna porque la luna todos los meses hace todos los aspectos a la carta. Entonces, cuando definiríamos en un tránsito que la luna te lleva a una posición importante, imposible. Lo mismo pasa con Mercurio, lo mismo pasa con Venus, porque Mercurio y Venus todos los años dan vuelta a toda la carta, activando todos los factores de la carta, ¿no? Aquí uno pudiera decir, la luna es la regente de su medio cielo, entonces la luna puede indicar
asume la presidencia. En tránsitos, por supuesto que no, porque todos los meses hace los mismos aspectos y no pudieras definir en qué año llegaría a esa posición. Dicho esto, que se aplica a Mercurio y a Venus, y también a Marte, porque Marte puede estar aproximadamente cada 2 años o 2 años y medio dando el retorno. Entonces, nuevamente, ¿cómo sabes que es en el año, por ejemplo, que él asumió en el 61? ¿Cómo puedes saber que asumió en el 61 o asumió en el 63, que Marte va a estar en la misma, alrededor de la misma posición, o asumió en el 65? A través de los tránsitos no puedes tomar esa decisión. Puedes tomarlo como un factor activante cuando lo vinculas con otras técnicas. ¿Por qué me enfoco en Marte? Porque Marte, en este caso, corregente de su casa 6, que es el servicio, la casa 6 es lo que hacemos, está activando a Plutón. Tránsito. Está activando a Plutón. Claro, está a 2 grados, ¿no? Yo generalmente le doy un poquito menos, pero como algunos autores le dan 2 grados, ¿no? Corregente. Entonces uno pudiera decir un ascenso en su servicio o en su actividad productiva, que en este caso es la presidencia de la República. Pero vuelvo a repetir, estamos analizando el año, este es el tránsito para el año 61, ¿no? El año 61, ¿no? 21 del 1 al 61. Pero en el año 59 también Marte pasó para ahí. Y en el año 57 o finales del 56 también, y no alcanzó la presidencia. Entonces, si bien puede ser un factor que colabora, ¿verdad? Se define como factor activante de qué? De progresiones. Ahora, ¿no? Algo tiene que haber que nos dé un indicio. Ya sabemos que el regente del medio cielo no, el regente del ascendente tampoco puede darnos un factor por Venus. En este caso, ¿dónde lo vemos? Lo vemos que está 16 de Piscis, ¿no? 16 de Piscis le está haciendo una oposición a la luna natal. Pero Venus pasa por ahí todos los años. Le hace todos los años aspecto a todos los factores de la carta. Entonces no nos sirve de referencia para tomar una decisión. Entonces, ¿qué hacemos con los tránsitos? Vemos los planetas más lentos. Podemos ver a partir de Júpiter, Saturno y sobre todo Urano, Neptuno y Plutón. Pero Júpiter pasa aproximadamente entre 7 y 8 veces, da la vuelta a toda la carta, porque cada 12 años es su retorno. Entonces tampoco pudiéramos definir definitivamente que Júpiter nos marcara en cuál de esos ciclos nos lleva a la presidencia. Pero es un factor a tomar en cuenta porque es mucho más lento, ¿no? Aquí Júpiter estaba 18 de Capricornio, nuevamente el exilio, y haciéndole trino a su Marte natal, que es regente de su actividad productiva o su actividad cotidiana, que en este caso iba a ser la presidencia de la República. Ahí tenemos un indicio y aquí hay que tomar en cuenta que Júpiter es el regente de, de la revolución solar de este año. ¿Recuerdan? Y ese es un factor que hay que tomar en cuenta cuando combino tránsitos y revolución solar. Júpiter, que es el regente de la revolución solar de ese año, no la voy a poner para no salirme de acá. ¿Se acuerdan que tenía 15 grados de Sagitario? El regente le está haciendo trino en tránsito a Marte, que es el regente en su carta natal, significador de su mundo productivo. En ese momento su mundo productivo, su servicio, su trabajo era ser presidente. Así que puede marcar un ascenso en este sentido. Marte también lo ponemos como regente de Escorpio y Escorpio es corregente de su personalidad, de su casa 1. Así que este es un indicio menor, que menor no es el término, pero que no podemos tomarlo como definitivo, lo podemos tomar como factor activante. Es decir, esto no nos da claramente que ese año es presidente de la República, pero nos da un indicio de ascenso. Nos da un indicio de ascenso. Otro factor importante a tomar en cuenta ya con Saturno es que Saturno en su carta natal, aquí tenemos la carta natal adentro, está en su casa 10, así que es significador de sus ascensos. Y en tránsito, ¿no? En tránsito se encontraba en Capricornio y podemos, ¿no?
estaba muy cerca de la rueda de la fortuna, aunque yo no lo daría porque está a 4 grados de orbe. Y 4 grados de orbe está muy lejos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta los grados, ¿no? Entonces, tampoco es un indicio de ascenso ver a Saturno. Si lo tomáramos con conjunción con la rueda de la fortuna, si lo tomáramos, ¿verdad? Si tuviera en conjunción, pudiera ser que marca un camino de ascenso. Pero en este caso no está en conjunción. ¿Qué nos dice Urano? Urano, ¿no?, que es un planeta más lento, en este caso no tomamos en cuenta la oposición Urano-Urano, pero Urano le está haciendo cuadratura a su Júpiter natal. Júpiter natal, que no nos está diciendo esa cuadratura que es presidente de la República. Está hablando de tensiones. Urano, que es lento, y en este caso estaba retrógrado, que seguramente iba a retrogradar, avanzar, volver a retrogradar, iba a estar tocando estos planetas, Mercurio y Júpiter, en su casa 8, que le estaba hablando de las complicaciones de ese periodo de presidencia, si sabemos que llegó a la presidencia. Pero tomemos en cuenta que estamos haciendo una predicción. Esto no es un indicio en sus tránsitos que va a llegar a la presidencia. Urano es corregente de la 4, ¿no? Puede ser que la 4 se tome como su país, ¿no? Entonces, que quisiera, Urano puede vivir situaciones tensas en su vida familiar y en sus países y su país, porque está haciendo cuadratura a Mercurio y a Júpiter, que son significadores de su casa 8, donde es procesos de transformaciones, riesgos, dificultades, ¿no? Pero el estudio está enfocado a decir cómo yo hago predicción por los tránsitos que llega a la presidencia de la República. No puedo tener esos indicios a través de estos tránsitos. Y vamos a ver a Neptuno, que es regente de su ascendente natal, pudiera ser significativo en los tránsitos. ¿Qué está haciendo Neptuno? Neptuno, el aspecto más significativo, es un trino al nodo sur de su carta natal. Si bien esto pudiera ser como el regente del ascendente natal, ¿no? Perdón, es el regente del ascendente de la revolución solar, no del regente natal. Neptuno es el regente de la revolución solar, que estaba a 2 grados de Piscis. Vamos a verla un momento. Torno. Hay que combinar estos factores. Son importantes porque son ciclos. ¿Ven? Piscis en la revolución solar. Si yo voy a los tránsitos, pues hay que hacer esa relación. No es que puedo, hay que hacer esa relación. Vuelvo a los tránsitos, perdón, este no es. Vuelvo a los tránsitos. Veo que Neptuno, regente de la revolución solar, le está haciendo un trino al nodo. Ahora, este Neptuno tiene mucho tiempo haciéndole en trino al nodo, porque es un planeta muy, muy lento. Habría que ver si no se puso retrógrado, así que año anterior y año posterior también. Pero a la revolución solar caer ascendente Piscis, este año funge como factor activante del tránsito. Nodo norte, ¿verdad? Es un nodo sur, perdón, ¿no? Pero igual no pudiéramos definir por esto que llega a la presidencia de la República. Nos está hablando un poco de la tendencia de ese año, de las situaciones que puede estar viviendo. Plutón, que es un planeta muy importante, nos puede dar mayores datos de que asume la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Plutón es corregente de su ascendente. Es muy importante que analicemos siempre el ascendente, porque el ascendente es la persona. Cómo se mueve la persona, cómo se proyecta la persona. Todos los factores de la carta se canalizan a través del ascendente, porque es la identidad que asumimos en esta vida y a través de la cual nos proyectamos. Además es el cuerpo físico. Plutón como corregente de su ascendente, porque, 14 grados de Escorpio están dentro de su casa 1, ¿verdad? En el tránsito estaba exactamente cuadratura Plutón. Ese es un indicio, pero Plutón, cuadratura su Sol, está 2 años o más
haciéndole cuadratura a su Sol. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir que es en el año 60, en el año 61, en el año 62? No lo podemos definir. O incluso un poco más, ¿no? Porque Plutón puede estar dentro de la orbe de la cuadratura del Sol. Ahora, es un indicio, regente su ascendente, cuadratura a su Sol, y su Sol es corregente de de su casa 10, porque 23 grados de la casa 10, que es el ascenso, el liderazgo, la proyección hacia el mundo social, ¿verdad? El regente del ascendente, cuadratura Plutón. Plutón da mucha fuerza, da poder, no importa que sea en cuadratura, asume retos, vaya que sí vivió retos. Pero vuelvo a repetir, por tránsito solo, yo no puedo definir que haya sido ese año. La revolución solar sola no me permite definir esa posición que vivo. Entonces, ¿qué me permite definirlo? Me permite definirlo alguna técnica de progresión, pero ojo, vinculada con estas. Si yo voy, por ejemplo, voy a elegir en las direcciones la dirección por arco solar. Y ven, simbólicas, arco solar para el 21 del 1 del 61. Y aquí vemos claramente, indiscutiblemente, ineludiblemente, que su Sol, regente o corregente del medio cielo, en su dirección por arco solar está en conjunción con su medio cielo. Ahí no hay duda que una persona va a asumir una proyección de liderazgo. Por supuesto, si está candidateado a la presidencia va a ser presidente, pero una persona puede ascender en su empresa o tener un puesto de jerarquía en cualquier factor de la vida. Y aquí vemos ineludiblemente, los otros aspectos de tránsito, como la cuadratura Plutón al Sol, los otros aspectos de la revolución solar, como vimos que su ascendente, que estaba a 2 grados de Piscis, le hacía trino, cayendo en su carta natal, en la casa 5, le hacía trino a su Plutón natal, regente de su ascendente, son factores activantes de este proceso. El Sol le hace conjunción al medio cielo. Por otro lado, podemos ver otros factores importantes, ¿no? Otros factores importantes. ¿Qué pasa? Mercurio llega a Plutón. Plutón es regente de su ascendente y Mercurio es significador ¿de qué? Porque los planetas tienen que ser significadores. Tengo que relacionarnos. No tomemos tanto la determinación universal de los planetas, sino la determinación local de los planetas. Por ejemplo, ¿no? Mercurio es significador de la casa 8, es un proceso de reto y transformación importante. Vaya que si lo vivió, llega a Plutón. Por otro lado, Mercurio es regente de su casa 9, una gran proyección internacional a través de su liderazgo. Pero además, la casa 9 es los ideales que busco cumplir. Mercurio, que es el regente de la casa 9, proyectando sus ideales, en este caso ideas mentales, ahí sí vemos la relación con el Mercurio, la naturaleza de Mercurio llega a Plutón. Un poder verbal, porque Mercurio conjunción a Plutón le desarrolla un gran poder verbal que lo proyecta internacionalmente. Ese es un aspecto de liderazgo. Pero también Mercurio es regente de su casa 12 y corregente de su casa 11. Entonces, obviamente estaba hablando de los indicios de los grandes problemas que enfrentaría porque es regente de su casa 12 y conjunción a Plutón, ¿no? Por ejemplo, como enemigos ocultos. Viene de la 8, ¿no? Riesgos enfrentados por enemigos ocultos. Pero otro factor importante que se activó aquí es que Venus en la progresión está conjunción a Saturno. Saturno es el planeta que lo impulsa. Saturno en su casa 10 lo obliga a asumir responsabilidades. Venus, ¿de dónde viene en su carta natal? Nuevamente de su casa 9. Su proyección internacional, el liderazgo internacional. Y Venus es regente de su ascendente. Es muy importante siempre ver el planeta regente del ascendente natal.
llega a un liderazgo a través de Saturno. Obviamente, Saturno se encontraba en exilio y eso le iba a propiciar la caída. Grandes seres de la historia, Saturno los levanta al poder y luego los lleva a la caída, ¿no? Como le pasó a Napoleón, por ejemplo, ¿no? Pero el Venus, regente su ascendente en la dirección por arco solar, llega a Saturno y es claramente una concreción de una situación de poder y liderazgo político. Plutón tiene que ver con ese poder político y Saturno tiene que ver con ese poder político a diferentes niveles porque Plutón es un transpersonal. Estos son dos factores muy importantes unidos al Sol que llega al medio cielo, claramente. Y fíjense esto, ¿no? 3 años más tarde es asesinado. Y Venus, que es el regente del planeta de la muerte, hay otros factores que se activan, pero aquí lo podemos calcular a ojo, porque ¿qué pasa con la progresión, la dirección por arco solar? Todos los planetas siguen el movimiento del Sol y el Sol aproximadamente se mueve 1 grado por año. Así que en el arco solar nosotros podemos calcular 1 grado por año. Si el Sol estaba a 28 aproximadamente, 3 años más tarde ya estaba en la orbe conexión a Neptuno. Venus es el planeta significador de la muerte y toca a Neptuno, que es una situación de frustración, de desintegración, ¿no? De caída. Neptuno que rige en su carta natal. Neptuno rige la casa 6, ¿no? Que en la tradición era llamada semi-maléfica, ¿no? Porque es un lugar de sacrificio, también de esfuerzo, pero también vinculado a una situación de salud. Esto no nos dice claramente, es un factor que nos da indicio de una etapa muy problemática. Pero que Venus venga de la 8, que es la casa de la muerte, y toque a Neptuno en la 10 puede marcar una caída claramente. Tiene que haber otros factores para mostrar esas condiciones del asesinato y hay que calcular las progresiones, las diferentes progresiones para esa época. En este caso he utilizado la progresión por arco solar, pero podemos utilizar otras. Por ejemplo, ¿por qué tiene mucha fuerza? Hay progresiones similares, ¿no? Si acá utilizamos, por ejemplo, en vez de la dirección grado por año, vamos a cerrar un poquito aquí algunas cosas y vamos a utilizar el ATASIR, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar el ATASIR y podemos utilizar el ATASIR 360, ¿no? Que es el ATASIR social más importante. Y si vemos el ATASIR 360, vemos también factores análogos, ¿no? Que nos pueden dar información. También podemos utilizar la progresión secundaria, y vamos a ver que también el Sol se encuentra en esa posición de liderazgo, ¿no? Pero son diferentes puntos de análisis. En la progresión secundaria, los planetas más utilizados pueden ser el Sol, la Luna. La Luna sí aquí se puede tomar en cuenta de forma importante porque se mueve aproximadamente 1 grado por mes, entonces nos pueden dar fecha. Pero los planetas ya Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón no se mueven tanto, entonces yo les recomendaría que utilicen o los atasires, ¿no? Que están dentro del estudio, de nuestro programa de estudio, o que utilicen la dirección por arco solar, ¿no? Que da unos indicios significativos, como vimos acá. Sobre todo porque todos los planetas nos dan. Entonces, en conclusión, en este sentido, tenemos que decir, ¿no? Que la revolución solar no se puede analizar sola, los tránsitos no se pueden analizar solos, los tránsitos de la Luna, de Mercurio, de Venus y Marte nos marcan cosas muy cotidianas. Ya Júpiter, Saturno nos pueden marcar ciclos más importantes y Urano, Neptuno y Plutón más significativos. Pero los hechos importantes de la vida, los hechos fundamentales de la vida, a ver, casarse, el fallecimiento de un familiar, nacimiento de hijos, ascensos importantes, deben verse las progresiones. Los tránsitos y la revolución solar son factores activantes de las progresiones. ¿Podemos sacar conclusiones? Sí podemos sacar conclusiones, pero no vamos a estar en la profundidad si no utilizamos alguna progresión.
Por lo tanto, como en estos días me preguntaba un alumno, ¿qué podemos hacer en una consulta? Bueno, si la persona viene a hacer una revolución solar, yo le voy a hablar de la revolución solar, que es la tendencia del año, les voy a incluir los tránsitos fundamentalmente de Júpiter en adelante, para ver ese ciclo, y tengo que conocer las progresiones que están cumplidas para ese año. Porque yo no le puedo decir a una persona, por ejemplo, hablarle que se va a casar un año, si no hay una progresión que indique el casamiento. Vamos a suponer que el ascendente cae en la casa 7 y uno puede decir, bueno, tú estás casado, dice no, este año puedes casarte. Eso no va a ser un indicio, porque la casa 7 es el matrimonio, tiene que haber una progresión. Y este es un factor importante cuando queremos encontrar una mayor profundidad en la astrología. Sin más, nuevamente les vuelvo a dar la invitación, tanto para tertulias astrológicas este domingo, que sale directo por YouTube y a través de Zoom, y para recibir información, tanto del curso de astrología horaria como de nuestros pensum de estudio. Si tienes conocimiento, puedes sumarte a uno de nuestros grupos de estudio que vamos desarrollando las diferentes temas. No me queda más que decirle que la divinidad derrame infinitas bendiciones. Namaste.